Hola con todos, mi nombre es Paz Gómez. El día de hoy soy la anfitriona en el Impunity Observer Podcast y seguimos con la serie de dolarización en América Latina. Pero ahora tenemos un caso especial, el de El Salvador, porque El Salvador se dolarizó en 2001 y 20 años después, en 2021, su presidente Nayib Bukele anunció que Bitcoin también sería una moneda de curso legal. Entonces, para esto hemos invitado a Ishi. Él es salvadoreño, desarrollador de Bitcoin y blockchain y cofundador de Toro Ghost Tef, un programa de desarrollo que también se relaciona con Bitcoin. Es un gusto tenerte aquí, Ishi, para el día de hoy conversar no solo sobre Bitcoin, sino también sobre el paso anterior, que fue la dolarización. Y es por eso que quiero que primero conversemos un poco sobre el impacto económico que ha tenido la dolarización en estos casi 25 años. Muy agradecido, Paz, por la invitación que me han girado y contento de poder estar con ustedes compartiendo algunas ideas y algunas conclusiones al respecto de El Salvador. El Salvador en el 2001 se dolariza y hay algo bastante peculiar que similar a como ha sido la ley Bitcoin, que fue 20 años después, justamente en el 2021, como has hecho mención, tiene ciertas similitudes. En primer sentido, en que fue implementado la dolarización en el año 2001 y similitudes en el sentido de que, por ejemplo, tanto la dolarización como la ley Bitcoin no fue consultada con la población. Es decir, ambas iniciativas de ley que posteriormente se convirtieron en ley no contaron con la aprobación de la gente. Entonces ambos proyectos en cierta forma se impulsaron de manera estatal gubernamental. Pero respondiendo a la pregunta en concreto, después de cerca de 25 años de haber implementado la dolarización en el país, obviamente ninguna quizás de las expectativas que se plantearon en su momento o que se le vendieron a la población se han cumplido en cierta forma. De hecho, muchos de los millennials o de las personas que ahora rondan quizás los 40 años, su salario lo empezaron a ganar ya en dólares y no tienen como una perspectiva comparativa de lo que fue cuando se manejaba la moneda local, que fue el colón salvadoreño. Sin embargo, cuando consultas con personas ya más avanzadas de edad, 50 años, 60 años, 70 años inclusive, notan que el tema de la dolarización, especialmente a la clase más pobre, vino a afectar y no a beneficiar en cierto sentido. Y bueno, haciendo énfasis en lo que tú has mencionado, nos dices que la dolarización, así como el anuncio de Bitcoin como moneda de curso legal, se dio sin consulta previa. Pero ahí quisiera que nos hagas una aclaración. Yo estoy en Ecuador, por ejemplo, que también es un país dolarizado, y cuando se dolarizó, la economía ya estaba bastante dolarizada orgánicamente. Había muchas personas que utilizaban el dólar y que tenían sus ahorros de ingresos en dólar. ¿Qué fue lo que pasó en El Salvador? ¿Ocurría lo mismo? O caso contrario, ¿cuál fue el objetivo de dolarizar? ¿Qué es lo que se buscaba y por qué se lo hizo? Al menos en lo que conocemos a nivel de país, no creemos que haya habido como iniciativas previas. Más pareciera, obviamente, estos son un poco de especulaciones y lo que hemos sabido luego de 25 años, que fueron decisiones en cierta forma unilaterales por las clases de poder de nuestro país que siempre han estado en cierta manera determinando cuáles son las políticas que rigen al país y que finalmente la clase política simplemente viene y las implementa. Entonces, en ese sentido, no es que hubieran habido iniciativas previas que, por ejemplo, se hubieran discutido o se hubieran rechazado y que luego se hubieran retomado, sino que aquí, de hecho, en El Salvador, a ese evento de la aprobación de la dolarización se le conoce como el madrugón. Y es bastante curioso en el sentido de que para que esa ley, cuando fue aprobada en el 2001, básicamente se dice mucho o se comenta de que fueron como en cierta forma chantajeados ciertos diputados que se necesitaban para poder completar la mayoría, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama el madrugón, porque fue una aprobación efectuada en horas de la madrugada, cosa que no suele pasar un poco a parte de la población. Y
tampoco contó con la aprobación, ¿verdad? Obviamente el tema de la dolarización, por ser mucho más complejo que Bitcoin, que conllevaba diversas y bastantes cosas, el periodo fue mucho más amplio y en ese periodo obviamente sí hubo manifestación popular de parte de la gente en contra. Es decir, el tema de la dolarización, aunque fue implementado de forma obligatoria a la fuerza, sí hubieron manifestaciones de parte de la gente en el sentido que no estaban de acuerdo, ¿verdad? Muy contrario a lo que sucedió en el 2021 con Bitcoin, que básicamente a la gente, aunque no hubo consulta popular, pero al final le dio igual. Bueno, de lo que entiendo, El Salvador sigue teniendo banco central y ahora que no existe una moneda local, ¿cuál es su función? Y también, ¿cuál es el costo de oportunidad de no tener esa moneda local para El Salvador? Es bastante interesante esta pregunta, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que el hecho que cada país cuente con su moneda local les da diferentes como estrategias de uso para poder aplicarlas a nivel de necesidades bien en concreta. Tanto en el caso de Ecuador como El Salvador, sabemos que el hecho de tener una moneda que no es propia limita en ciertas formas y acciones lo que los bancos centrales de reserva pueden hacer. En ese sentido, pues básicamente el Banco Central de Reserva pierde en cierta manera parte de la funcionalidad original o base que tiene en todos los países donde sí cuentan con su moneda local y en cierta forma se vuelve un poco más administrador porque no puede ejercer ciertas políticas a nivel de control fiduciario para poder bajar tasas de interés, subirlas, etcétera. Estamos básicamente premeditados a lo que la Reserva Federal en Estados Unidos y los competentes a nivel de la toma de decisiones en el dólar pueden hacer, ¿verdad? Pero en ese sentido, básicamente, cuando yo mencionaba de que se lanza la ley de la que implementa la dolarización en El Salvador, se lanzan una serie de promesas a la gente en general. Muy probablemente quizás las personas que lo implementaron, como te hacía mención inicialmente, creo que fue en cierta medida impulsado por los círculos de poder de nuestro país para beneficio propio, especialmente quizás en la parte de las tasas de interés, tanto para préstamos como también beneficio en las importaciones. Lo que se le vendió a la gente, te mencionaba 25 años después, creo que no se ha cumplido casi nada. Uno de los beneficios que, por ejemplo, se le vendió a la gente y que quizás se cumplió en los primeros años, en los primeros 4 o 5 años, fue el hecho de que las tasas de interés iban a bajar, tanto a nivel de los préstamos hipotecarios como también personales. En efecto, fue algo que pasó durante los primeros años. Pero si vemos la relación de tasas de interés de nuestro país con el mercado común ahora en 2025, pues podemos notar que la relación básicamente no ha cambiado en beneficio de nuestro país. Y otro dato bastante importante que sabemos es que el hecho de estar dolarizado, pues en cierta manera también supongo que sucede a nivel de Ecuador, pierde la figura de poder tener una reserva de valor, que los países donde manejan su moneda propia, básicamente teniendo el dólar, es como una especie de resguardo de valor, ¿verdad? Y también allí creo que vamos a abordar el tema de Bitcoin, donde en cierta medida pasa a fungir esa reserva de valor que antes efectuaba el dólar en nuestro país, El Salvador, y que ahora Bitcoin toma un poquito de camino en ese sentido. Y bueno, como bien nos has mencionado, hay promesas y políticas que se quedaron en el camino, no se cumplieron, hasta el punto que 20 años después, El Salvador se da cuenta de que quizás la dolarización no tuvo los resultados esperados. Y viene la opción de anunciar a Bitcoin como una moneda adicional de curso legal. Y aquí quisiera consultarte, ¿cuál es el objetivo? ¿Se han hecho promesas? ¿Cuáles han sido los resultados esperados por parte del gobierno con el uso de Bitcoin? Bueno, aquí entramos a un tema que especialmente a mí me causa bastante interés, ¿verdad? Y te voy a comentar o dar la perspectiva desde no tanto del punto de vista político, porque la mayor parte de personas que te puedan dar una opinión positiva respecto al tema Bitcoin en El Salvador, hay que verlo con lupa, en el sentido de que son
o personas extranjeras, especialmente que tienen ciertos intereses a nivel del Salvador, ¿verdad? Esos intereses pueden ser intereses económicos, pueden ser intereses eh, de marketing en cierta manera o de reconocimiento para poder beneficiarse especialmente. Entonces hay que tener siempre en perspectiva esas posiciones en el sentido de quién emite una opinión favorable y contrastarla contra posibles temas de realidad, ¿verdad? Porque creo que el tema Bitcoin en El Salvador se ha politizado en bastante medida. Pero respondiendo tu pregunta, en el caso particular de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, 4 o 5 años después de haberse aprobado en septiembre de 2021, puedo hacer dos conclusiones. Una como muy negativa, que le podemos, o al menos le voy a catalogar de forma personal, que se puede catalogar quizás como un fracaso 5 años después. No es que todo esté perdido, pero al menos en base a las proyecciones, a los objetivos, puedo concluir eso. Pero también hay otro punto de vista positivo. Podemos abordar los dos si gustas. Pero en el caso particular de por qué Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, no lo sabemos en concreto, pero quizás el tema viene más por un tema personal. Sabemos que en El Salvador, básicamente, de una u otra forma, desde casi que Bukele tomó el poder en el país, o unos años después, que controla básicamente todo. O sea, es decir, lo que Bukele dice, eso es ley acá, eso se hace. No tienen ningún tipo de contrapesos ni personas que le digan lo contrario, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, la especulación es la siguiente. Creo que Bukele, o tal vez no Bukele, sino muy probablemente sus hermanos, se metieron en Bitcoin allí entre los años 2010, 2015 aproximadamente, o quizás 2015, 2017. La fecha al final es un poco irrelevante, pero ellos se inmiscuyeron en ese mundo y de alguna forma les interesó. A lo mejor lo entendieron bien o quizás no lo entendieron bien, pero ese es como el primer bagaje, siento yo, de la iniciativa de la implementación de Bitcoin en El Salvador. Tanto así que cuando Bukele era aún alcalde y no era presidente, él creo que hay un tweet bastante famoso que lo lanzó en el entonces Twitter, ahora X, en donde hacía mención de que Bitcoin podría ser o tener un impacto en nuestro país, va siendo todavía el alcalde de San Salvador, si no mal recuerdo, no siendo presidente. Entonces, no creo que hasta ese punto haya habido algún tema de algún asesor internacional que haya estado por detrás, sino muy probablemente a lo mejor pueda ser eso que te mencioné. Los hermanos tuvieron esa experiencia y muy probablemente alguien también surgió la idea. Y aquí viene la otra relación que quiero hacer, que el tema de la implementación, esta es una perspectiva personal en base a todo lo que hemos vivido y lo que yo concluyo, ¿verdad? Que el tema de la implementación de la ley Bitcoin en El Salvador no creo que haya llevado a nivel de pensamiento de parte del gobierno una implementación 100% con vista económica. ¿Qué quiero decir? Que desde mi perspectiva más pienso, y esto es muy bueno el gobierno y especialmente Bukele en esto, de que él es bastante bueno en el tema de las estrategias, diferentes estrategias, ¿verdad? Especialmente a nivel de mercadeo. Entonces, pensando en qué le va a favorecer su figura o pensando en implementar y hacer cosas, aquellas que no solo trasciendan a nivel nacional, sino internacional. Y creo que en ese sentido, el haber implementado Bitcoin o haber elegido a Bitcoin como una de las estrategias para poder relanzar su imagen o darle popularidad, creo que fue una de las mejores estrategias que se pudo haber hecho, ¿verdad? Entonces, no pienso que haya tenido tanto el trasfondo de un beneficio económico para el país per se, sino más creo que la medida fue más orientada a ganar popularidad de parte del gobierno y de Bukele especialmente. Y aquí otra pregunta, porque El Salvador sabemos que es un país pequeño
Y me acuerdo que cuando Bukele anunció que Bitcoin sería también considerada una moneda de curso legal, lo hizo en sus redes sociales y en una conferencia en Miami, los dos lugares en inglés. Esto significa que básicamente estaba llegando hacia una audiencia externa. Y como te mencionaba, El Salvador es un país pequeño, tiene una diáspora bastante grande, entonces uno de los supuestos es que posiblemente quiso, por ejemplo, atacar a las remesas, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo Bitcoin está impactando positiva o negativamente a las remesas, por un lado? Y por otro lado, ¿Bitcoin ha logrado atraer mayor inversión extranjera? Bueno, yo hablo un poco desde la perspectiva y obviamente el tema Bitcoin a mí me apasiona, pero no desde la parte política, ¿verdad? Me apasiona desde la parte de la tecnología y de las capacidades a nivel económico que esto puede tener. Pero eso lo podríamos abordar en otra oportunidad para saber por qué Bitcoin sí y por qué otras cripto no, etcétera, ¿verdad? Pero en base al tema particular de Bitcoin en El Salvador como moneda de curso legal, yo personalmente lo califico o lo catalogo como un tema de fracaso. Y ese tema de fracaso, no porque me alegre que así haya sido, ¿verdad? Obviamente, como lo mencionaste en mi introducción, me considero un Bitcoiner, es decir, que piensa que Bitcoin puede ayudar a solventar muchos temas, no solamente económicos, sino en diversos aspectos a las personas especialmente, pero también puede ser de utilidad tanto para estados, para gobiernos. Pero en el caso bien particular de El Salvador, yo lo catalogo como un tema de fracaso porque no ha cumplido luego de 4 o 5 años las expectativas o los objetivos que el mismo gobierno se planteó. O sea, no estoy hablando sobre una base de una crítica en el aire, sino poniendo como base los objetivos que el mismo gobierno hizo públicos. Y uno de ellos, hiciste tu mención, justamente es el tema de que a nivel de remesas, El Salvador tiene aproximadamente 2.5 millones de salvadoreños viviendo en el exterior, el 95 o más por ciento viviendo en Estados Unidos, que justamente ahorita estamos en una situación bastante crítica por la administración de Trump, el tema del TPS, etcétera, ¿verdad? Pero per se, esa es la cantidad que se maneja. 2.5 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Es una cantidad exagerada. Tanto es así que el hecho de tener 2.5 millones de salvadoreños en el extranjero, en Estados Unidos especialmente, eso es parte de lo que durante muchísimos años, quizás desde después, época posguerra, ha mantenido a El Salvador a flote, simbolizando cerca de entre el 15 y el 20% del Producto Interno Bruto, solo el tema de las remesas. Entonces, por eso ha sido un tema tan crítico para el país en el sentido de, con los otros gobiernos o las administraciones de Estados Unidos, tratar de mantener siempre ese caudal, ¿verdad? Tanto porque si esas personas regresan a nuestro país es un problema porque no hay oportunidades para trabajo, etcétera, pero también porque el hecho de que tanta persona pudiera regresar al país, pues le quita al gobierno esa posibilidad de seguir percibiendo todo ese beneficio a nivel del Producto Interno Bruto que ayuda a, en cierta forma, a inflar el tema macroeconómico para que no nos veamos tan miserables en cierta forma. Entonces, parte de la propuesta, el objetivo principal del lanzamiento de Bitcoin del gobierno, algo que es público y se puede consultar, es el hecho de que los salvadoreños que enviaban sus remesas hacia El Salvador iban a tener un porcentaje de ahorro considerable. Dio una cifra, de hecho, el presidente Bukele cuando hizo esta campaña estratégica publicitaria, de que El Salvador anualmente se iba a ahorrar cerca de 470 millones en el envío de comisiones, ¿verdad? Que generalmente cobran Western Union o cualquier otro carrier que se encarga de esto en base a los datos oficiales y que digamos que ni siquiera puede ser contrastado, ¿verdad? Que se debe de confiar, que personalmente no confío mucho en los datos oficiales que emite el gobierno porque no hay una entidad que pueda, secundaria o particular, que los pueda verificar. Pero aún siendo el caso, notamos que los porcentajes que han dado de las personas que en su momento inclusive en el inicio del lanzamiento, enviaron sus remesas a través del archivo Wallet, que fue la billetera gubernamental que se lanzó.
obviamente fue muy mínimo, ni siquiera logró el 5%, ¿verdad? Si hablamos ahora 2025, ese porcentaje ni existe, o sea, es decir, pensaría que a lo mejor si es el 1% menos de las personas que está haciendo el envío de sus remesas, ¿verdad? Y te digo quizás nulo o 0%, porque si estás enterada, parte de las condiciones que el Fondo Monetario Internacional a inicios de año puso al gobierno de El Salvador para poder emitir el préstamo de rescate de los 1.000 millones es justamente que El Salvador a nivel de gobierno estatal debe de dejar de inmiscuirse en cuestiones que tienen que ver especialmente con Bitcoin, ¿verdad? Y de allí surge la, la restricción, porque no hay otra forma de llamarle, de que justamente hoy, a finales de este mes de julio, el gobierno tiene que sacar sus manos de la billetera Chivo Wallet. Entonces, hay un poco de temor ahorita en los pocos usuarios que hacen uso de esa billetera de qué va a pasar, ¿verdad? O sea, al final se va a cerrar, la va a comprar algún ente privado. Entonces, esa parte de no tener certeza qué va a pasar aún influye menos en el uso de que los pocos usuarios le, le puedan aplicar. Gracias, Dishi. Y bueno, hemos comentado bastante sobre el impacto de la falta de adopción, ¿no es cierto?, de Bitcoin por parte de los salvadoreños, de la población en general. Pero ahora quisiera consultarte cuál ha sido el impacto de la tenencia estatal de Bitcoin, especialmente para las finanzas públicas. ¿Qué significa esto? Yo te mencioné de que habían como dos perspectivas, ¿va? Una es la negativa, bajo la cual he hablado de algunos temas de fracaso, pero hay otra perspectiva positiva. Y esa perspectiva positiva, desde mi parecer, es el punto que acabas de mencionar. Hay al menos tres puntos rescatables en términos positivos para mí de lo que ha dejado Bitcoin después de 5 años. Primero, ya no es ley. Eso hay que tenerlo claro y que lo sepa toda tu comunidad o cualquier persona en el extranjero, ¿verdad? Porque se trata de vender actualmente una idea de que como que sigue siendo Bitcoin ley del país cuando ya no lo es, ¿verdad? Justamente el Fondo Monetario Internacional obligó a que se modificara el artículo 7 para poder dar ese préstamo salvavidas. Entonces, ya no es ley Bitcoin a nivel de El Salvador. Eso en primer lugar. Pero en términos positivos, Bitcoin ayudó en tres cosas, a mi parecer, de forma macro. Una es nivel marca país, nivel de popularidad del presidente Bukele especialmente. Eso es palpable y visible a nivel de marca país en el sentido del beneficio al turismo, porque también no hay que negarlo. O sea, el hecho de implementar Bitcoin como moneda de curso local en El Salvador hizo que se hablara del Salvador en diversas partes del mundo y que se siga hablando aún del Salvador. Y el tercero positivo es este que has hecho mención, el tema de la Bitcoin como reserva de valor a nivel estatal. Mencioné que tanto tu país, Ecuador, como el mío, en este caso, el hecho de tener a Bitcoin, perdón, a tener al dólar como tal, la moneda fiat fiduciaria, ya no representa algo tan de valor como lo puede ser para otros países que manejan su moneda local, porque el dólar se convierte en esa reserva de valor. Nosotros que estamos dolarizados ya perdemos esa ventaja competitiva en cierta forma. Entonces, siento, y es de una apreciación bastante personal, que en ese sentido la apuesta del gobierno para hacer de Bitcoin una moneda de reserva estratégica es bastante acertada y es positiva. Y creo que lo estamos viendo justamente ahorita, aunque no soy de las personas o los bitcoiners que me gusta ampliar la perspectiva justamente alcista que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Justamente hoy que estamos haciendo este programa, 15 de abril del 2025, Bitcoin está desde su nacimiento en 2009 en los precios más altos de la historia, más altos, 123.000 alcanzó creo que el día de ayer. Entonces, todo eso es un tema que puede causar emoción, puede ser temporal o no, pero el punto quizás no es eso, ¿verdad? Sino que el punto es de que creo que cada vez se va consolidando más con lo que vamos viendo a nivel de el visto bueno que Estados Unidos especialmente está dando con Trump a los temas de Bitcoin. Las instituciones están haciendo un poco más flexibles, inclusive las tradicionales financieras. Entonces, pienso que todo eso va a contribuir a que el fortalecimiento de Bitcoin durante vaya avanzando los años va a ser muy fuerte. Bitcoin es una buena reserva de valor.
al igual que lo puede ser el oro. Tal vez no es comparable ahorita, pero creo que puede llegar a puntos dentro de unos cuantos años en donde muy probablemente quien haya acumulado Bitcoin, ya sea a nivel personal o a nivel estatal o a nivel empresarial, lo que sea, pueden ver esos beneficios tangibles un poco a futuro. Entonces, desde esa perspectiva, aunque eso no tiene absolutamente en la actualidad ningún beneficio para el salvadoreño común de a pie, porque no lo tiene, eso es algo simplemente que ahorita el gobierno utiliza como una estrategia publicitaria, porque es de las pocas cosas que aún son positivas de Bitcoin en El Salvador, que el gobierno puede tomarla como punta de lanza para ir con la comunidad Bitcoin internacional o decir, ¿verdad? Miren, somos el único país ahorita que tenemos reservas así fijadas a nivel de estrategia, a nivel de país y ahorita nos está yendo súper bien. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es bastante acertado, ¿verdad? Obviamente eso no beneficia en nada a la gente de a pie, lo he dicho, al menos ahorita en el corto plazo. No sabemos si a futuro pueda ser beneficioso llegar a estos beneficios a la gente en particular o también puede pasar otra cosa, ¿verdad? Que puede volverse un tema un poco contraproducente de cara al gobierno si ha implementado esto en la Reserva Estratégica de Bitcoin a nivel de país, pero no está tomando las medidas necesarias para resguardarse personalmente ellos. Porque obviamente sabemos que los temas de corrupción, de mal manejo de fondos, de robos inclusive, u otras cuestiones a través de Bitcoin pueden ser fácilmente trazables, ¿verdad? O inclusive todo lo que el gobierno ha publicado en algún momento, ya sea de ellos o de la oficina del Bitcoin, etcétera, pueden ser usados en su contra, en el sentido de que no es una acumulación de Bitcoin a nivel personal, lo cual debería ser lo más privado posible, a nivel estatal, en el sentido de que se están utilizando los impuestos de los salvadoreños, en este caso, para adquirir el Bitcoin, pues debería ser todo sumamente transparente y estar con la documentación que ante una investigación, auditoría posterior a la salida de Bukele, si fuera el caso, sepa o se pueda respaldar, ¿verdad? Si no, crearía ciertos problemas o conflictos a las personas que han tomado decisiones en estos momentos respecto a eso. Gracias, Ishi. Y para terminar, me gustaría ahora sí hablar sobre las bondades de Bitcoin. Pongámonos en el escenario de que El Salvador no haya seguido los pasos que siguió y haya logrado una adopción más orgánica de Bitcoin. ¿Cuál sería para ti estos pasos? ¿Qué se pudo haber hecho diferente para que los resultados sean beneficiosos? Bueno, sobre eso tengo mucho que hablar, ¿verdad? Pero si lo consideran a bien, pues en otra oportunidad podríamos hablar sobre temas de lecciones aprendidas u otras cosas que otros países podrían aplicar para que sea mejor. Pienso que la experiencia en El Salvador pudo haber sido mucho más positiva y enriquecedora y estaríamos hablando quizás de otras condiciones si la forma en que se hubiera hecho no hubiera sido improvisada, porque creo que todos los elementos que tenemos ahora para juzgar a nivel de criterio nos apuntan a eso, ¿verdad? Que fue una medida bien popular en el sentido de lo que ya hemos hablado a nivel internacional, pero muy improvisada. Y eso hizo que fracasaran muchas cosas, ¿verdad? Especialmente la billetera gubernamental Chivo, que es la que se implementó. Un fracaso desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Pero en tema particular sobre los beneficios de Bitcoin, y esto lo hablo no solamente para la población de El Salvador, sino especialmente para toda persona en cualquier parte del mundo, es de que, y para esto necesitamos quizás profundizar un poco más en otras cosas, ¿verdad? Que en América Latina, creo que podría estar de acuerdo conmigo, es una de las falencias más grandes que nosotros tenemos en cuestión educativa. Todos nuestros países, Centroamérica, creo que Latinoamérica, carecemos de una educación financiera desde nuestros inicios, que podría ser la base para que muchas de las personas cuando van avanzando en esa edad puedan tomar buenas decisiones financieras económicas, ¿verdad? Pero el tema de la educación financiera va mucho más allá, en el sentido de que si todos fuéramos capaces de comprender cómo funciona el dinero actualmente y cómo los gobiernos despilfarran el dinero y cómo hacen uso o implementan ciertas marufias a través del dinero para que nosotros estemos como estamos siempre, podríamos entender cómo hay herramientas salvadoras que se han creado
para que esas situaciones puedan cambiar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido en particular, creo que es donde Bitcoin tiene, o sea, es una herramienta, una llave suiza que permite hacer muchas cosas, pero esto es de valor solamente para quienes entienden el problema actual que tenemos. Si alguien no lo entiende, ve a Bitcoin como un tema de una criptomoneda que me puedo hacer rico o que puedo ganar mucho dinero en poco tiempo, etcétera. O sea, esa es otra perspectiva que es bastante válida, ¿verdad? Pero no es la perspectiva base a nivel de la filosofía por el cual Bitcoin nació, por el cual Bitcoin se sostiene y por el cual esperamos que se sostenga durante el tiempo, ¿verdad? Para hablar de esa ventaja y esa fortaleza, obviamente se requiere de bastante tiempo para poder hacerlo, pero en términos generales, lo que yo puedo lanzar como un consejo especialmente a la gente es que se preocupe por entender el tema del dinero, que se preocupe por entender cuáles son las falencias que nosotros tenemos actualmente a nivel del gobierno, ¿verdad? O sea, porque el hecho, por ejemplo, de que el dólar es la moneda más predominante a nivel mundial, pero cuáles son los problemas asociados a eso. O sea, el hecho de que un banco central pueda imprimir dinero y por qué nosotros no podemos imprimir dinero, ¿verdad? Entonces, a medida que vayamos entendiendo todas esas cosas, vamos a ver las fortalezas fuertes y las bases de Bitcoin a nivel de su lanzamiento y por qué tiene potencial y también por qué en base a ese potencial quienes lo vean como una amenaza, llamémosle bancos, instituciones financieras como bancos centrales o inclusive los gobiernos, es que Bitcoin puede ser un objeto de ataque y no tanto de, de acogerlo, ¿verdad? Y bueno, hemos llegado al fin de nuestra entrevista. Ha sido un gusto conversar con Ishi. Esperamos tenerlo en más ocasiones para conversar ya sobre las lecciones per se de una bitcoinización dentro de una nación y también conversar sobre esos temas que se podrían hacer diferentes. Por lo pronto, en las notas de este episodio ustedes podrán encontrar las redes sociales de Ishi para que lo sigan, para que sigan viendo su cobertura, los productos de Bitcoin que él desarrolla y también podrán encontrar links referentes a la cobertura que desde Impunity Observer hemos hecho a justamente el caso del uso de Bitcoin en El Salvador. Los esperamos para un próximo episodio.